Les doy a todos, a todas una cordial bienvenida a nuestro ya cuarta versión del taller de lengua de señas chilena que hace la Municipalidad de Los Ángeles, específicamente el Departamento de la Discapacidad. Así es que esperamos poder disfrutar de estas 8 sesiones que tenemos. Vamos a aprender harto acerca de la lengua de señas, vamos a compartir un poquito, nos vamos a reír también un buen poco. Tenemos la oportunidad en nuestro taller también de contar con un profesor sordo que se va a estar conectando con nosotros en algunas clases y con él vamos a poder también interactuar, compartir un poquito sus opiniones y también qué es lo que nosotros a medida que vamos aprendiendo y practicando la lengua de señas en este taller, él nos va a ir indicando, por ejemplo, cómo tenemos que colocar nuestra mano, cuál es la configuración correcta, etcétera. Así es que para que ustedes puedan tomar en cuenta eso, porque como una persona sorda, él no nos va a escuchar. Entonces, lo que sí nos va a ver. Y eso le va a ayudar a él a comunicarse con nosotros, a nosotros también de ese momento, de este mismo momento que iniciamos el taller, podemos practicar el tema, ¿cierto?, de la inclusión al poder participar con nuestra camarita de manera presencial. Ya, me presento, mi nombre es Eduardo Ríos, yo soy intérprete de lengua de señas, también técnico en educación diferencial, especial y diferencial. Mi labor es más que nada trabajar con el Departamento de la Discapacidad de acá de Los Ángeles en el trabajo de atender usuarios, personas sordas en las distintas áreas que se requieran, interpretar para algunas actividades, ¿cierto? Crear material gráfico en lengua de señas para ello. Y también trabajo en algunos institutos acá de la ciudad, acompañando en la educación superior a alumnos que están cursando carreras de educación superior y hay que interpretar durante todo su periodo de clases las materias. Así que he tenido la oportunidad de compartir con algunos futuros psicopedagogos, profesores de educación diferencial, técnico en construcción, etcétera, técnico electricista, diferentes profesiones. Y más o menos cuento con unos 20, van a ser 23 años ya trabajando, 24 años trabajando con personas sordas, así es que algo hemos podido aprender en esos años, que la idea es poder transmitirle lo más posible a ustedes de lo que hemos logrado recopilar en este periodo. ¿Cuál es el objetivo de este taller? Bueno, el objetivo de este taller es entregarles a cada uno de ustedes los elementos básicos, fundamentales de la lengua de señas, con lo que ustedes sobre eso van a poder ir edificando para poder ya después seguir avanzando en el aprendizaje de la lengua de señas. Los elementos básicos tienen que ver con, primero que nada, con una palabra que se usa mucho hoy en día, que es la inclusión y también la empatía. ¿Por qué la empatía? Porque cuando hablamos de la empatía, ¿qué es lo que entienden ustedes por empatía? A ver, aprovechemos de compartir un poquito qué opiniones tienen ustedes. ¿Qué es lo que entenderían ustedes por empatía? Hola, Sí, buenas sí, tardes. hola, Sé sí. que es como ponerse en el lugar del otro, pero con límites. Correcto, ponerse en el lugar del otro. Muy bien, ¿cierto? Y aquí cuando hablamos de ponernos en el lugar del otro, literalmente no sería, ¿cierto?, sacar a una persona y colocarnos en la posición de ella, sino que es como lo dijo un chico que estuvo en uno de los talleres anteriores, él dijo, sentir como la otra persona, dijo, sentir como la otra persona. Otra dijo, pensar como la otra persona. Entonces, como que nosotros, cuando hablamos de empatía, es como que nos tomamos nuestro cerebro, ¿cierto? Tomamos el cerebro de la otra persona y lo intercambiamos. Eso hacemos, ¿cierto? Hacemos como un intercambio para tratar de qué es lo que está pensando, qué es lo que hacia dónde va lo que quiere decirme. Y cuando usamos el tema de los sentimientos, ¿cierto? ¿Qué es lo que siente? Entonces como que nos tomamos el corazón y le tomamos el corazón a la otra persona y lo intercambiamos. A ver, ¿qué es lo que está sintiendo? Para la lengua de señas este elemento es fundamental, porque cuando estamos tratando de aprender una lengua que utilizan personas que tienen una discapacidad, en este caso la discapacidad auditiva, tenemos que tratar de pensar cómo ellos tienen ordenadas las ideas en su cabeza.
¿Mm? Y cómo eso afecta también sus emociones y sus sentimientos. Todos somos seres humanos, pero la forma como nosotros aprendemos, la mecánica como aprendemos puede afectar nuestra visión de la vida, nuestra visión de las cosas, cómo las sentimos y cómo las razonamos. Por poner un caso, nosotros como oyentes, si yo les digo a ustedes, por ejemplo, que quisieran dar un discurso, tienen que dar un discurso frente a un grupo de personas. ¿Ustedes cómo se preparan? Quizás van a escribir un texto, ¿cierto? Van a colocar, por ejemplo, en forma lineal, ¿cierto? Un título, una introducción, párrafos, una conclusión. ¿Se fijan? Vamos escribiendo de forma lineal hacia el lado y vamos pensando en palabras y muchas veces son ideas abstractas. Una persona sorda que nació sorda, que se comunica solo con lengua de señas, ese orden no lo tiene en su cabeza. ¿Y por qué razón? Pensemos en lo siguiente. Nosotros como oyentes, ¿cómo aprendemos a hablar, a leer y a escribir? ¿Hay algún profesor acá, profesora, que nos pueda dar así como una pincelada? A ver, ¿cómo creen ustedes que una persona oyente, ¿cierto?, puede aprender a hablar, a leer y a escribir? ¿Cuál sería el orden? ¿Alguna idea? Siéntanse libres ahí de comentar. Hablando. Escuchando, ¿cierto? Escuchamos. Por ejemplo, escuchamos a la mamá. Imaginémonos la mamá. Está el bebé ahí en la cuna y la mamá le lleva, por ejemplo, le lleva su mamadera, ¿cierto? Entonces, fíjense. Imaginémonos que aquí tenemos una mamadera. Entonces la mamá le dice, esta es tu leche. Aquí está tu lechecita, ¿cierto? De su papita, para que se la tome y se la entrega. Y el niñito va, ¿cierto? Toma la botellita y se la toma. Todos los días escucha la palabra leche, lechecita, ve de que es blanquita, sabe que es rica, ¿cierto? Y asocia la palabra leche, lo que escucha de leche, con algo que se toma. Cuando ya el niño creció, ¿cierto? Ya llegó al jardín infantil, le empiezan las tías a enseñar las letras, ya en primero básico debería poder identificar, ¿cierto?, el abecedario e incluso escribir algunas palabritas. Ahí se da cuenta de que lo que la mamá le decía, leche, se escribe con la L, la E, la C, la H y la E. Asocia un fonema, ¿cierto? Fonemas en unión que forman la palabra leche, y luego ve un grafema. La L, la E, todos juntitos forman una letra. Entonces asocia esas dos cosas, le hace clic el sonido de una palabra con una palabra escrita. Y nosotros vamos aprendiendo palabras así con el tiempo, ¿cierto? Vamos desarrollando eso. Y pensamos en forma lineal. Por eso que cuando damos un discurso o cuando queremos escribir algo, hablar en público, escribimos en forma lineal. Juntamos las unidades, que son las letras, formamos palabras y vamos formando ideas en forma lineal hacia el lado. Eso hacemos como oyente. Y durante nuestra vida vamos a aprender, ¿cierto?, miles de palabras y las vamos a asociar con los sonidos que hemos escuchado. Quizá una palabra que antes no conocíamos, la aprendemos, ¿cierto?, y luego aprendemos su significado de manera abstracta. Pero un niño sordo que nunca escuchó el sonido de una palabra, imagínense, este niño ahora es sordo, está en la cuna, y la mamá le está diciendo, ¿escucharon algo, no? Nada, ¿cierto? El niño sordo vio que la mamá movía la boquita y le hacía así, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a desarrollar el niño? Sabe que ese objeto que se mueve así, que tiene una forma cilíndrica y que la mamá con la cara llena de risa le entrega, es algo rico que se toma y que se lo da todo el tiempo. Ni siquiera escuchó que se dice leche, no sabe cómo se escribe leche, no sabe cómo suena la palabra leche, solo ve el objeto y el movimiento y la forma del objeto. Cuando el niño va creciendo, va al jardín infantil, las tías no hayan que hacer con él porque el niño es sordo,
no saben lengua de señas, y se le ocurre la brillante idea de empezar a enseñarle el abecedario. Entonces le empiezan a escribir, ¿cierto? Que la L con la A, la L con la E, la C con la H, la E, y forman la palabra leche. Y le dicen que eso sí es leche. Y otra vez el niño solamente ve moviendo la boquita. Entonces, solamente cuando a una tía se le ocurrió la idea de mostrarle una foto de una mamadera con leche y de una vaquita al ladito, ¿cierto? Y colocar la palabra leche al lado, entonces él dice, ¡ah! Dice el niño sordo. Dice, ahí hizo la conexión. Un objeto asociado con una palabra. Nunca escuchó que se dice leche, pero sí identificó la imagen. Entonces, nos hace pensar lo siguiente, un niño sordo cuando aprende a leer y a escribir, es muy difícil que aprenda a leer y a escribir, no es imposible, pero lo primero que necesita aprender es asociar objetos, imágenes de las cosas que existen en el día a día con señas, no con sonidos, porque no lo escucha. Entonces, de esa manera empezamos a analizar la lengua de señas. ¿Y cómo funciona entonces la lengua de señas? No funciona igual que el idioma hablado. No podemos pensar que si queremos aprender lengua de señas, tenemos que aprender una palabra es igual a una seña. Una palabra, ahí estamos perdiendo el enfoque. Porque el idioma hablado es audible y se puede leer y escribir. Pero la lengua de señas no se escribe y tampoco se puede escuchar. Entonces, ¿cómo vamos a abordar la lengua de señas para aprenderla? Tenemos que abordarla de la siguiente manera, con la siguiente palabra. Visoespacial. Esa es la primera palabra. Visual y espacial. Segundo es visual y gestual. Visogestual. Son esas dos. ¿Cómo es esto de visual y espacial y visual y gestual? Un niño sordo usa la visual y espacial, usa lo que se ve dentro del espacio, dentro de este cuadro de diálogo. Cuando nosotros nos comunicamos en lengua de señas utilizamos esto, un cuadro de diálogo. Esto igual que los oyentes, nosotros como oyentes, por ejemplo, si estamos frente a frente, cerca de una persona estamos hablando a un volumen determinado. No le estamos gritando, ¿cierto?, a todo chancho. Regulamos nuestro tono de voz. Cuando estamos muy lejos, entonces decimos, oye, ¿cierto?, y hablamos fuerte. Lo mismo pasa en lengua de señas. Nuestro cuadro de diálogo es este, y dentro de esta parte nos movemos. Aquí podemos colocar objetos, aquí, abajo, acá, adelante, en toda esta área. Es como un cubo 3D. Pero si yo empiezo a hablar con mis manos fuera, fíjense, aquí estoy haciendo señas, no van a ver lo que estoy diciendo. Estoy como gritando. Si yo hablo muy bajito y en mis señas las hago muy chiquititas, esto es como estoy hablando casi susurrando y tampoco me van a entender. Entonces tengo que usar mi cuadro de diálogo de forma normal para comunicarme. ¿Y cómo yo uso el cuadro de diálogo? Bueno, les voy a mostrar un pequeño dibujito aquí, una fotito que tengo que nos va a ayudar a comprender. Aquí, a ver si ustedes me dicen si lo ven o no. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Ahí está. Entonces, este es el cuadro de diálogo. Ahí se ve un hombre que está dentro y que tiene ciertos distintos puntos A, E, ¿cierto?, las coordenadas. Es lo mismo. Cuando nosotros hablamos lengua de señas, ya dejamos de pensar en sonidos. Comenzamos a pensar en imágenes. En imágenes asociadas al significado de cosas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero colocar, por ejemplo, hablar de una sala de clases. ¿Cómo una sala de clases? Una sala de clases es como un recuadro grande, ¿cierto? Aquí estoy dibujando un recuadro a la altura plano, ¿cierto? Un lugar plano y es un recuadro. Y en esa sala de clases, por ejemplo, hay mesas chiquititas. Estoy dibujando con los dedos, ¿cierto?, unas mesitas.
Y al frente hay una cosa plana que es como un pizarrón. Y aquí al lado yo me estoy imaginando que hay unas ventanas. Estoy imaginándome todo lo que visualmente uno puede percibir. En lengua de señas es así. Podemos dibujar todo nuestro ambiente con las manos. Y para eso surge un elemento básico de la lengua de señas que aquí lo tienen que anotar ustedes este detalle. Se llaman los clasificadores. Los clasificadores. ¿Qué son los clasificadores? Son descriptores de forma de objetos, animales, cosas, personas. Cualquier cosa que nosotros podamos observar, un sustantivo, un objeto, algo tangible, se puede hacer mediante clasificadores. ¿Y cómo usamos la mano? ¿Cierto? Bueno, volvemos a lo que estábamos en el comienzo para entender cómo usar la mano para hacer un clasificador. Así como en el idioma hablado tenemos fonemas, también tenemos fonemas en la lengua de señas. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo si los fonemas son audibles? En lengua de señas no se puede escuchar nada, entonces ¿cómo voy a hacer un fonema? ¿Qué es lo que es un fonema? A ver, ¿quién me puede, de los presentes, quién me podría explicar más o menos qué entiende por fonema? Ahí, Yasmín. Pues mira, Sí, buenas tardes. Un buenas tardes. fonema es algo así como el sonido se le atribuye a un signo, ¿no? Sería Sí, una letra, ¿no? correcto, sí. Muy bien. ¿Alguien más? Porque es nuestro idioma, ¿cierto? Nuestra forma de comunicación, hablada. Usamos fonemas. A veces asociamos ¿El que los sonido fonemas... de la letra? ¿Sí? ¿Cómo? Perdón. Dime nomás, dime profesora. Perdón, ¿el ¿Sí? sonido de la letra? Por ejemplo, Ya, puede ser el sonido de las el- letras, ¿sí? Pero no todas las letras son fonemas, fíjense. Interesante esto. Por ejemplo, la letra A, en la primera del abecedario, es un fonema. Y es un solo sonido, el A. La letra E también, E. Las vocales son todas fonemas. Y la M, tenemos que juntar la E con la M para decir M. ¿Se fijan? Ya como que ahí son más de un sonido. Los fonemas son la forma más pequeña, la forma más mínima de expresión es la unidad del sonido de las palabras. ¿Cuál es la expresión más mínima que podemos utilizar? Es un fonema. Entonces, por ejemplo, A, E, I, O, U. Por ejemplo, casa, la palabra casa, juntamos la letra C, la A, y sabemos que tenemos que A, hay dos fonemas, ¿cierto? S, A, y la secuencia suena casa, pero la unidad más básica de sonido es el fonema. Ahora, en lengua de señas pasa lo mismo. Hay unidad básica. La unidad más básica de cómo funciona la lengua de señas es mediante configuraciones manuales. Configuraciones manuales. Esa es la unidad básica. Y no cualquier configuración manual. Por ejemplo, la más básica puede ser esta. El dedo índice. 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos. Todos los dedos. La mano cerrada puede ser una configuración, ¿se fijan? Con esos fonemas nosotros jugamos y podemos ir creando las palabras y frases de manera más compleja. Pero cada fonema depende de elementos básicos que le hacen crear sentido. Por ejemplo, el dedo meñique. Ya, el dedo meñique puede ser un fonema, dedito parado, ¿cierto? Pero yo puedo colocar el dedo meñique de esa forma, de esa forma, de esa forma. ¿Se fijan? El fonema está afectado por varios elementos, dependiendo de quién ejecuta la acción. Entonces, por ejemplo, si yo este fonema, que es el dedo meñique, que también es la letra I dentro del abecedario,
yo le doy un movimiento, lo coloco en esta posición, ¿cierto? Mostrando esta parte hacia ustedes. Y quiebro mi mano, aquí le estoy dando un movimiento. A este fonema, ahora le voy a dar movimiento. Hago esto. Un movimiento repetitivo. Estoy diciendo la palabra sí. Eso significa sí. El dedo índice. Otro fonema. Que puede ser el número 1, puede ser un palito. En este caso también representa el 1. El 1 se hace así, mostrando esta parte. Pero si yo coloco el dedo índice ahora mostrando esta parte hacia ustedes y le doy un movimiento, digo no. ¿Se fijan? Sí con el meñique, no con el índice. Ahora, el mismo meñique, si yo lo coloco ahora en esta posición horizontal, mostrando esta parte hacia ustedes, y yo quiebro la muñeca en esta posición y hago hacia afuera, estoy diciendo después. ¿Se fijan? Pero todo parte de los fonemas en lengua de señas, de las unidades básicas más pequeñas de construcción de palabras y señas. Ahora, eso es para entender un poquito cómo está estructurada desde lo más mínimo la lengua de señas y cómo una persona sorda piensa no en palabras, sino que piensa en imágenes y en el movimiento de la forma de sus manos. Entonces, teniendo eso como base y también teniendo en cuenta de que uno puede con estos elementos ahora crear clasificadores, formas, tomemos la siguiente configuración. Vamos a estar hablando siempre de nuestra mano activa, la mano con la que nosotros escribimos o hacemos todas las cosas, y la mano pasiva. Si escribimos con la derecha, entonces esa es nuestra mano activa. Entonces vamos a tomar nuestra mano activa, la vamos a colocar en esta forma, así, ¿cierto? Y ahora vamos coloquémosla de lado, así, viendo el canto de la mano. Ustedes van a ver ahí, ¿cierto? La mano. Vamos a flectar los dedos de forma que hagamos una forma de C. Quedó como curva. ¿Se fijan? ¿Visto así? ¿Se ve así? Ya. Esto pudiera ser un clasificador. Esta configuración manual pudiera ser un clasificador, por ejemplo, de los lentes. ¿Se fijan? Los binoculares. Porque si le hacemos ese movimiento así, estamos diciendo que son quizás los lentes o lo hacemos así por último. ¿Se fijan? También. Estoy dibujando la forma del marco de los lentes. También podría ser, si yo cambio la forma de mi mano, la coloco así. Fíjense. ¿Qué es lo que cabe justo ahí? Un vasito. Entonces, podría representar un objeto que es un vaso. ¿Se fijan? Solamente estoy representando objetos. Esos son los clasificadores. Graficar objetos con mis manos. ¿Cómo podríamos graficar, por ejemplo, la pantalla de un computador? A ver, ¿cómo se la imaginan ustedes? ¿Ya? Correcto, con los índices, ¿cierto? Así también como lo hizo Dayana. Perfecto, porque es como cuadradito, es como rectangular, ¿cierto? Pero así a simple vista uno dice, es como raro. ¿Será un sándwich que tengo arriba aquí frente a mi boca? O puede ser, ¿cierto? Como yo soy más específico, entonces fíjense, ¿qué pasaría si yo ahora hago una forma de L, esta configuración, y esta otra repito la misma y le hago así? Estoy mostrando, ¿cierto? Como que ya estoy haciendo un marco, ¿cierto? Los marcos de la pantalla. ¿Se fijan? Entonces yo puedo hacer así y hago así. Entonces sabemos que es un computador. O puedo dibujar con los dedos, ¿cierto? La forma que tiene y luego aquí ya estoy dando movimiento. ¿Qué podría representar esto? Este movimiento de los dedos, ya que antes dije eso. ¿Qué pudiera ser? Un computador. El computador, ¿cierto? Entonces Sí. estoy hablando de que es un objeto que tiene una pantallita y que sirve para hacer eso. Pero ahora también podría darse a entender de que en el computador yo estoy escribiendo. Entonces, ¿cómo hago la distinción entre el objeto y la acción? ¿Se fijan? Por eso cuando dibujamos objetos con nuestras manos, tratemos de hacerlo sin movimiento, para que así seamos específicos de que son objetos.
cuando le damos el movimiento, solamente es como una referencia. Por ejemplo, ya, yo dije un vaso. Un vaso, yo necesito, un vaso puede estar en el aire, pero en realidad un vaso tiene que estar arriba de una mesa o una tabla. Entonces aquí tengo un clasificador con mi mano pasiva de una tabla o un lugar donde está ubicado. Luego tengo mi vaso y ahí está. Fíjense, estoy dibujando, haciendo un clasificador de dos clasificadores, una mesa y un vaso. Lo tengo aquí. Yo podría hacer lo siguiente ahora. Voy a hacer un movimiento con mi mano. Y aquí estoy diciendo tomar el objeto, ¿cierto? ¿Se fijan? Tomar. Que no es el objeto, sino que tomar un objeto cilíndrico que tiene esta altura y que se toma así, que tiene forma redonda. Ahora, todavía estoy con objetos, estoy con clasificadores, pero aquí voy a cambiar a un nuevo elemento que hay que incluir dentro de la lengua de señas, que son la mímica. Clasificadores fijos, ahora lo voy a cambiar a movimiento. Y fíjense, ese movimiento que hice es una acción. Clasificadores de movimiento generan una acción. ¿Qué acción podría ser esta? Beber agua. Beber, ¿cierto? Beber. No sabemos si es agua o no, pero sabemos que es beber, ¿cierto? Beber. ¿Se fijan? Entonces, tenemos clasificadores y tenemos mímica. Clasificadores son los objetos sin movimiento. ¿Cómo es un lápiz, por ejemplo? Un lápiz puede ser así. Escribir. El lápiz ahora está haciendo algo. Escribir. Al clasificador le di movimiento. Esto podría ser una hoja y esto puede ser un lápiz. Y la acción de uno de ellos genera el movimiento. Otro ejemplo clásico que podríamos utilizar. Ustedes saben que el sol, ¿cierto?, se pone la tarde y sale en la mañana. Entonces aquí imaginemos el horizonte, un lugar plano. El sol, ¿cómo puedo dibujar el sol? El sol es como un círculo con rayitos. Ahí está, ¿cierto? Tenemos dos elementos, dos clasificadores. Un elemento plano y otro con un círculo con rayitos. Y si le damos movimiento, el sol sale por las mañanas, se esconde por la tarde acá, sale por la mañana. Podríamos generar la idea de amanecer. Y esto, atardecer. ¿Se fijan? Son las unidades básicas de la lengua de señas. La mímica, los clasificadores, las configuraciones manuales. Así es como se va armando desde cero la lengua de señas. Pero también había dicho que la lengua de señas es visogestual. ¿Qué significa eso? Que si yo hago, por ejemplo, una seña con respecto a, hagamos usando dos clasificadores, hagamos un verbo, una acción. Porque ustedes saben que todos los verbos son acciones, ¿cierto? Comer, jugar, saltar, correr, etc. Entonces voy a tomar un terreno plano, ¿cierto? Y lo voy a colocar ahí. Lo voy a colocar así horizontal primero, ¿cierto? Esta es una pista de carrera, por ejemplo. Y aquí voy a colocar una persona, las dos piernas, ahí están, las dos patitas de las piernas de la persona. Otro clasificador de una persona. El verbo puede ser caminar. Entonces, fíjense, le estamos dando movimiento a dos clasificadores. A uno de ellos, ¿sí?, a la persona. Y estamos generando el verbo caminar. Ahora, si yo con mi expresión facial, ¿cierto?, voy caminando feliz de la vida. Si imaginémonos que el camino está en subida, ¿cierto?, es más difícil. Y aquí yo voy subiendo, ¿cierto? Ya el verbo es subir. Estoy usando dos clasificadores, uno en movimiento, subir. Pero yo ahora mi expresión facial, le estoy añadiendo si es una subida con dificultad o no, ¿cierto? O con esfuerzo. Y si es bajar, estoy bajando muerto de la risa. Entonces, ¿se fijan? La visogestualidad debe ir asociada con las señas para que tenga sentido.
Por ejemplo, hay señas como la seña de los sentimientos, de las emociones, como la seña de felicidad, por ejemplo. Hagamos la seña de felicidad, a ver. Coloquen sus manos así. El pulgar tiene que quedar sueltecito, ¿cierto? Y lo colocan ahora aquí a la altura de su pecho. Ahí. Se pinchan ahí el pecho con los pulgares. Y le dan este movimiento ahí a eso. Imagínense, están diciendo felicidad con la cara así como... No cuadra, ¿cierto? Tiene que ser con la expresión de felicidad. ¿Eh? La seña felicidad. O la seña enojado. Mira, hagan una garra, ¿cierto? Con su mano activa. Hacen este movimiento. Hagan como que están rajuñando ahí la cámara, ¿cierto? Eso. Ahora lo hacen aquí frente a su cara, así. Ese es enojado. Pero su cara está así. No es, ¿cierto? Fruncen el ceño ahí, ¿cierto? Enojado. Felicidad, enojado. La seña va acompañada de la expresión facial. Entonces, por eso es que están todos estos elementos que hemos mencionado. Lo vamos a repasar. La lengua de señas es visogestual porque es visual y usa la expresión facial. Es visoespacial porque usamos este espacio para colocar todos los elementos aquí. Y todos estos movimientos se componen de unidades básicas que son los grafemas, los fonemas, que serían las configuraciones manuales. Estarían los clasificadores, que son descriptores de forma de los objetos usando estas configuraciones manuales. Los clasificadores podrían ser animales, personas, objetos, cualquier cosa visible que podamos graficar con nuestras manos. Y la mímica vendría siendo los verbos, las acciones. Cualquier verbo que ustedes quieran hacer, lo pueden hacer. Aunque no se lo sepan de cómo se dice en lengua de señas chilena, lo pueden hacer con mímica. Pongamos un ejemplo. Barrer. El verbo barrer. ¿Cómo lo graficamos? A ver, hagamos una mímica de barrer. Hagamos que estamos barriendo. ¿Ah? Ya, ahí estamos, ¿cierto? Estamos barriendo. Estamos barriendo muertos de la risa. ¿Cierto? Estamos barriendo con mala gana. Ya, barrer. Ya, el verbo peinar. Ya, todos saben cómo se peina, ¿cierto? Entonces uno hace como que uno hace la mímica aquí también. Ya, el verbo dibujar. Ya, ¿cierto? Estamos dibujando. Ahí está. ¿Sí? Y fíjense lo que hizo Claudia y varios otros, ¿cierto? Colocaron su manito, porque aquí estamos usando un elemento, que sería en este caso una hoja o un cuaderno. Un clasificador de un objeto. Y lo otro, con nuestra mano, alguien colocaron su manito así, como que están tomando un lápiz. Aquí tengo un lápiz, por ejemplo. Si yo tomo un lápiz, lo tomo el lápiz, ¿cierto? Y la forma queda justamente así. Y justamente hicieron eso. Y cuando nosotros hacemos la distinción entre escribir y dibujar, ¿cómo haríamos una distinción entre escribir y dibujar? ¿Ya? Ya, puede ser así con el lápiz así, correcto, y puede ser también así para el lado, porque escribimos para el lado. Pero cuando dibujamos, nosotros hacemos como que hacemos una forma, ¿cierto? Dibujamos un contorno, etcétera. Entonces es como más artístico. Y la misma configuración, fíjense, yo puedo decir verbo pintar. ¿Cómo pintaríamos? Imaginemos que tenemos una acuarela y ahí Dayana está pintando la pared, ¿cierto? Porque está haciendo así con la brocha, correcto. ¿Ya? Pero si un cuadro, pintar un cuadro, por ejemplo. ¿Qué es lo que hacemos cuando pintamos con un cuadro? ¿Cierto? ¿Se ha fijado que como que tenemos el pincel aquí, untamos el color, ¿cierto? Y podemos imaginarnos que esta sería la paleta, ¿cierto? Y estamos aquí marcando y luego pintando. Y yo me estoy imaginando que tengo aquí un lienzo, ¿cierto? Entonces yo elijo el color y luego pinto. ¿Se fijan? Estoy diciendo pintar usando mímica. Estoy diciendo dibujar usando mímica. Estoy barriendo haciendo mímica. Y son todos verbos. Entonces, fíjense, sin ni siquiera hoy día haber aprendido ninguna seña oficial de la lengua de señas chilena, podríamos decir que nos sabemos todos los verbos casi. Porque cualquier verbo que queramos hacer, lo podemos sacar adelante en lengua de señas usando mímica. Y cualquier objeto del cual queramos hablar, lo podemos graficar con nuestras manos haciendo clasificadores. Así de importante es conocer estos elementos, porque
olvidémonos de aprender lengua de señas, una palabra, una seña, una palabra, una seña. Es necesario, pero primero tenemos que tener el elemento básico. Si no tenemos la mímica y los clasificadores, estaríamos literalmente hablando, fíjense esta expresión, español señado. El español señado sería como, es el idioma español, pero usando señas. Y la lengua de señas es una forma, es un lenguaje distinto al español. No es español. La lengua de señas chilena es lengua de señas chilena. Así como el chino, como el japonés, tiene su propia gramática, tiene su propia configuración manual, su propia forma de pronunciación, etc. Igual que la lengua de señas chilena es distinta a la lengua de señas argentina. Tiene su propio vocabulario, son distintas. Entonces, pero todas las lenguas de señas en el mundo tienen un elemento en común. Y esto es algo que algunos, cuando uno le preguntan, ¿y la lengua de señas es universal o no? ¿Qué creen ustedes? Algunos piensan que sí. No, no es universal. En estricto rigor no es universal, ¿cierto? Porque como dijimos, en Argentina usan distintas señas que aquí en Chile, en Estados Unidos distintas que aquí en Chile. Pero estos elementos que aprendimos hoy día, la mímica, los clasificadores, la visoespacialidad, la visogestualidad, todos están presentes en todas las lenguas de señas del mundo. Por lo tanto, lo único prácticamente que nos hace diferentes con la lengua de señas de otros países es el vocabulario local. Eso es lo que hace la diferencia. Por ejemplo, si un sordo chileno se da un viaje, supongamos que va a China, ¿cierto? O a Corea ya, más entretenido, ¿cierto? Va a Corea y se va a encontrar ya con la comunidad sorda de Corea. Él nunca ha aprendido lengua de señas coreana, pero lo que quiere es ir a comerse un rico plato de algo, ¿cierto? Ya, un sándwich. Entonces, ¿qué es lo que le dice el sordo chileno al sordo coreano? Le dice, ¿cierto? Le duele su guatita, quiere comer algo, quiere una cosa así, y le está preguntando, ¿dónde? Ni siquiera usó ninguna seña oficial, solamente usó una acción. La guata, ¿cierto? Tengo hambre. Un clasificador de un objeto, que es un sanguchote, ¿cierto? Que se come y está apuntando para allá, para acá. ¿Dónde? Sencillamente usó la mímica y los clasificadores, nada más. Y el sordo coreano de seguro va a entender lo que quiso decir, porque la mímica y los clasificadores son universales, pero no así el vocabulario local de cada país. Entonces, en nuestro taller vamos a aprender en estas 8 clases, vamos a ir aplicando esto que hemos aprendido hoy día y lo vamos a combinar con el vocabulario que sí tenemos que aprender con el tiempo, el vocabulario de la lengua de señas chilena. No sé si hasta aquí qué les ha parecido lo que era como pensaban que había que abordar la lengua de señas o un poquito diferente a lo que se pensaba. Soy todo oídos. ¿Qué me dicen ustedes? A ver. Opiniones. Entretenido. ¿Sí? Es entretenido, Sí. ¿cierto? Como que nos abre la mente a una nueva forma de... Es que cuando uno se imagina en lengua de señas, ¿Ya? yo me imagino el tiro del abecedario. Sí. Y como usted lo está diciendo, no es por donde se empieza. Se No. empieza por otro, como abarcando otras cosas más. Sí. Me encanta. Sí, la clave está en eso. Mire, ocurre que muchas veces hay personas que han asistido a 1, 2, 3 cursos de señas y después me dicen, ¿sabe que yo he ido como a 4 cursos de señas y al final no me acuerdo nada? Y eso pasa por la siguiente razón, porque justamente esto que acabamos de aprender hoy día no se lo enseñan. Se encargan de aprender puro vocabulario. Y el vocabulario lo vamos a aprender en algún momento determinado, con el tiempo. Es como las palabras en español. Nosotros, ¿cierto? Cuando un niño chico no se sabe las 10.000, 100.000 palabras que existen. Las va aprendiendo a medida que va usándolas y aplicándolas. Y alguien se las va explicando. Entonces,
pero el niño sabe que tiene que usar la letra A, la E y sabe hablar, ¿cierto? Lo mismo pasa con señas. Nosotros tenemos que aprender a hablar usando los elementos básicos que son los que hemos mencionado hoy día. Y sobre esos vamos a ir construyendo la lengua de señas chilena. Podríamos decirlo de la siguiente manera. La lengua de señas, esto es otra manera, digamos, retórica de definirlo. La lengua de señas podríamos dividirla entre lengua de señas natural y lengua de señas chilena, lengua de señas argentina, etc. La lengua de señas natural se compone de 3 elementos, básicamente. Y la lengua de señas natural es como un arbolito, imagínense. Este arbolito que tiene todos estos elementos. Los elementos son un tronco y las ramas. Todas las lenguas del mundo tienen este tronco y las ramas. ¿Y cuáles son? El tronco y las ramas. La mímica, los clasificadores, las configuraciones manuales, la visogestualidad, la visoespacialidad. Todos esos elementos están ahí. Pero el arbolito chileno tiene además hojas. Y esas hojas son el vocabulario chileno. Entonces podemos tener un árbol sin hojas y sigue siendo un árbol. Pero no podemos tener una colección de 100.000 hojas y no sabemos dónde van puestas. Así de importante es conocer esta base, porque solamente aprendiendo vocabulario no vamos a lograr armar el árbol completo. Es como una analogía de la importancia que tiene esto. Entonces, las personas sordas se comunican usando esto, la mímica y los clasificadores, se comunican usando la visoespacialidad, la visogestualidad y agregan una que otra seña y con eso le dan sentido a la conversación. Bien, eso sería, digamos, en términos generales, nuestra clase de hoy, lo que teníamos planeado aprender acerca de la visogestualidad, la visoespacialidad. Y vamos a dejar alguna tareita para que ustedes practiquen. Y eso lo van a aprender, pero súper fácil. De hecho, lo vamos a repasar en la próxima clase, que tiene que ver con el abecedario dactilológico. Porque ya teniendo esta base, podemos sobre esa ir construyendo. ¿Qué es lo que es el abecedario dactilológico? O alfabeto dactilológico, que son el abecedario que nosotros conocemos en la lengua española, en el idioma hablado, ¿cierto? Pero con las manos. Se utiliza una o otra de las manos, ¿cierto? Normalmente nuestra mano activa, con la que escribimos. Y no se lo voy a enseñar. Le voy a dejar la tarea que lo busquen. Tenemos una página en YouTube donde estamos subiendo todos los videos de las clases y todo lo que vamos haciendo y también algunos ejemplos y ejercicios. Entonces creo que ustedes se puedan conectar a este canal. Lo ideal sería que si tenemos hoy día, cuando tenemos 42 conectados, mira, somos 42 conectados, deberíamos tener 42 suscriptores nuevos, que vean los videos, ¿no? Que los analicen, que los repasen, porque ahí está toda la información de lo que vamos a ir enseñando. Son videos que hemos hecho nosotros mismos, así que está de acuerdo con lo que estamos enseñando. Y la página se llama Signo Cultura. Así que ustedes ahí pueden buscar. Les voy a mostrar en la pantallita donde, para que ustedes lo vean, cómo se escribe todo junto, por si acaso. Signo Cultura. Ya, a ver aquí, vamos a mostrar la pantalla. Ahí está. Esa es la página, ¿cierto? Signo Cultura. Ahí está todo juntito. Y ahí tenemos nuestros videos. Los que están en la primera línea ahí son con color más rosado y celeste, son los elementos básicos de la lengua de señas. Y más abajito ahí también algunas clases que hemos ido grabando, que han ido quedando, que son también buenas para repasarlas. Pero los elementos básicos son los claves. Entonces toda la semana estamos subiendo videos para que ustedes ahí vayan viendo. Y uno de ellos es el abecedario, aprender a decir su nombre. La próxima semana vamos a repasar eso, así que para que ustedes lo practiquen, ahí tienen tarea para la casa. Tienen tarea para la casa para investigar. Y otra cosa importante, que aprovechen de hacer preguntas.
vamos a dejar siempre, así como hoy día son las 6:17, vamos a dejar unos minutitos siempre al final de la clase para responder preguntas, todas las preguntas que quieran de lo que sea de lengua de señas. Entonces, no sé si ahora tienen algunas preguntas, podemos aprovechar los minutitos que nos quedan para que ustedes lo que quieran saber, lo aprovechamos de responder rápidamente. Pero por lo ¿Solo menos, el, ¿sí? solo el nombre para la próxima semana? ¿Cómo cuál? ¿El nombre del canal? No, solo el nombre, la tarea que nos dejó Ya. es el Correcto. nombre. Sí, el nombre, ¿sí? Lógico que le va a costar saber cómo decir su nombre, pero voy a adelantarle un poquitito. Bien. Supongamos aquí tenemos, ¿quién preguntó? Fue Erika, ¿cierto? ¿No? ¿Quién me preguntó? Erika, ya. Sí, yo. Ya, entonces, Erika, imaginémonos que, como dijimos acá, nuestro cuadro de diálogo está aquí. Tenemos aquí un espacio donde nosotros podemos escribir cosas, aquí. Y con nuestra mano escribimos las cosas. Entonces, si yo digo Erika, voy a hacer la letra E, la R, la I, la C y la A. Ahí tengo Erika. Y luego dice que el apellido es Quesada. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Como si tuviera una máquina de escribir. Voy a correr esto que acabo de escribir para allá y ahora digo Q, U, E, Z, A, D, A. Ya dije tu nombre. Entonces, fíjate, uno puede decir su nombre así. Mi nombre, esta es la seña para mí, mi propiedad. Cuando yo me toco el pecho aquí, esto me pertenece. Mi, dos deditos o un dedito, como ustedes quieran, nombre. Y luego digo Erika Quesada. Mi nombre, Erika Quesada. A lo mejor lo dije un poquito muy rápido, ¿no? ¿Sí? Ya, sí. Por eso hay que practicar el abecedario. El abecedario no es difícil aprendérselo, pero ahí en uno de los videos que habla sobre eso, justamente se dan algunos tips cómo hacerlo. Y de hecho vamos a repasar la próxima semana en detalle cómo deletrear bien, cómo decir nuestro nombre correctamente, cómo presentarnos, etc. Así que esa es la primera tarea que van a tener. ¿Alguna otra pregunta? ¿Consultas? ¿Sí? Álvaro dice acá. No te escucho. ¿No se escucha el sonido? No se escucha. A ver. Algo puede que sea en tu dispositivo que no. Si no, me lo escribes por el chat. ¿Eh? Mientras ahí nos escriba lo que quiere mencionar por el chat, ahí lo vemos. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta mientras tanto? Más consultas. Una duda. ¿Sí? Marcela. Es que yo estuve aprendiéndome el abecedario, pero, por ¿Ya? ejemplo, si una letra tiene un tilde, ¿cambia o sigue igual? No. Mira, en lengua de señas Ya. no se usan ni los Claro. no son los tildes. Pero nosotros podremos a veces quizás palabras marcarlas más que otras usando una especie de énfasis en ciertas palabras. Pero al deletrear no se usa el tilde. Gracias. Así que es la pura palabra, ¿no? Tampoco mayúscula ni minúscula. Por ejemplo, un detalle, no tendríamos que decir nuestro nombre con una mano y el apellido con la otra. Se usa una sola mano cuando queremos decir algo. Entonces, y otro detalle importante, esto es muy clave. El abecedario dactilológico no es lengua de señas propiamente tal. Es básicamente un instrumento que nos ayuda, una herramienta que nos ayuda a hacer una comunicación, por decirlo así, entre el idioma hablado, por un lado, y la lengua de señas. Como que hace lazos de comunicación. ¿Para qué nos va a servir? Por ejemplo, si yo le pregunto a una persona sorda su nombre, ¿y tu nombre? Y la persona me va a deletrear. Entonces nosotros ahí vamos a saber cómo se llama. O si le preguntamos, ¿y tú dónde vives? Entonces va a decir en la calle el número.
o sea, el nombre de la calle, ¿cierto? Y el número. Para esas cosas nos sirve, o si atendemos público, por ejemplo, y nos llega una persona sorda y la persona sorda no anda con el carnet de identidad. Entonces ya, dame tus datos, ¿cierto? ¿Dónde vives, tu root, tu nombre? Para verlo en el sistema. Entonces nos va a deletrear. Y eso es lo que suele ocurrir con las personas sordas. Entonces tenemos que por lo menos saber el abecedario y los números para eso, para esas cosas básicas, establecer este puente. O cuando ya sabemos bien lengua de señas y hay alguna seña que no conocemos, entonces le preguntamos a nuestro amigo sordo y la palabra se la deletreamos, ¿cuál es la seña? Y él nos va a decir cuál es la seña de esa palabra. Para esas cosas nos sirve el abecedario, para ese tipo de cosas. Ya. Aquí está la pregunta que plantea nuestra amiga que no escucha el micrófono. Dice, al decir mi nombre se debe repetir con los labios cada letra. Ya. No es necesario, no es necesario. Normalmente nosotros como oyentes tratamos de pronunciar, ¿cierto? Y deletrear, pero las personas sordas entre ellos, de forma natural, prácticamente no usan los labios. Ellos usan ponen el énfasis en la seña y en la expresión facial, más que en la lectura labial. Hay sordos que leen los labios, pero no la mayoría. La lectura labial es una técnica que hay que desarrollar y que requiere práctica, mucha práctica. Pero no contribuimos mucho, a menos que sean palabras sencillas como ser un papá, mamá, ¿cierto? Ya, la seña para papá y mamá. Entonces vamos a, ¿cierto? Con palabras cortitas es fácil a veces el deletreo o la pronunciación usando la lectura labial, pero todo pronunciarlo no es necesario. No es necesario. ¿Alguna otra pregunta? Aquí me preguntan por los sobrenombres. Claro que sí. Algo importante de esto dentro de la cultura de las personas sordas, ellos normalmente no usan los nombres de los amigos o de su familia. Incluso le ponen una seña, el apodo. Dentro de la comunidad sorda todos tienen un apodo. ¿Cómo se dice comunidad? Comunidad. Esto es la comunidad. La comunidad sorda. Fíjense. Orejita y boca. Comunidad sorda. Comunidad también como un grupo sordos. La comunidad sorda le asigna una seña a cada uno. Por ejemplo, yo podría más o menos identificar, y aquí veo casi todos usamos lentes, así que normalmente, por ejemplo, supongamos Dayana Figueroa, ya tenemos a Dayana, ¿cierto? Lleva sus lentes, veo que son así como tienen una cosita como puntita que entonces, a lo mejor, no sé, suponte que la Dayana sería la letra D y después le harían como la señita para arriba con el lente. Por ejemplo, ya Claudia Verdugo, a lo mejor la conocieron usando un gorrito, ¿cierto? Frenillo, ¿no? Ya. Entonces, la Claudia a lo mejor puede ser la letra C y le van a dibujar aquí el frenillo. Cosas así. De esa manera a uno lo bautizan con alguna seña. Por ejemplo, en el caso mío, mi nombre es Eduardo Ríos. Y la letra R es de Ríos, ¿cierto? Y yo tengo mi abuelito era chino. Entonces me conocen como el Chino Río. Entonces me hacían aquí en el ojo, el Chino Río. Y quedé con esa seña. Por años me conocen así los sordos. ¿Se fijan? Entonces, cada persona sorda tiene un apodo y que justamente es referente a algo de su cara, algo de su entorno o sencillamente una letra asociada con alguna característica física. Por ejemplo, si alguien tiene un lunar, supongamos que ya hay una niña que se llama Pamela, Ángela, la letra A, por ejemplo, y con el pulgar se toca aquí. La Ángela, porque se le hace como un hoyito acá, ¿te fijas? Entonces son características que se usan para asignar los apodos o los sobrenombres, como dicen algunos. ¿Alguna otra pregunta? Nos quedan 4 minutitos. Aprovechen de anotar todas las preguntas que tengan para la siguiente clase, así que no sientan temor, vamos a tratar de responder todo lo que podamos. Y justo hoy día nuestro amigo sordo me escribió un mensaje, él estaba enfermo hoy día, no se pudo conectar, pero sí lo vamos a tener en las clases siguientes, ¿ya? Y ya con la parte práctica, él va a estar ahí con nosotros, así es que aprovechemos esa instancia con él.
Bien, pues, pareciera que estamos listos con, no hay más preguntas por ahora. En todo caso, ha sido un gusto verles a todos los conectados, excelente. Hemos tenido una buena conexión, ¿cierto? La próxima semana, entonces, como dijimos, vamos a ver el alfabeto dactilológico, lo vamos a practicar, vamos a aprender a decir nuestro nombre, vamos a aprender a preguntar el nombre de las personas, vamos a aprender también los números. Los números. ¿Y saben de cuánto? Del 1 hasta 10 millones. ¿Cómo lo vamos a hacer? No tengo idea. No, sí, es súper fácil eso de los números, pero lo vamos a lograr. Así que vamos a aprender harto la próxima semana y vamos a ver cómo usar los números cuando, por ejemplo, hablamos de nuestra dirección o de nuestro celular, nuestro carnet de identidad, etc. Vamos a darle un sentido práctico a la clase. Y vamos a tratar de hacerla más participativa cuando ya empecemos a practicar. Así es que vayan preparándose para abrir sus camaritas, para abrir su micrófono, para comentar y opinar. Siéntanse libres de ahí, comenten la clase de ustedes y nosotros compartimos entre todos la información. ¿Ya? Así que eso sería. Ha sido un gusto de verles. Bien, aprendimos esto. Un gusto de verles. Un gusto, nos sobamos aquí el pecho, un gusto de verles. Y nos vemos. Fíjense, estos son los ojitos de ustedes, estos son mis ojos. Tus ojos y mis ojos se van a encontrar, ¿cierto? Un gusto de verle. Nos vemos el siguiente jueves. Así no, así sí, jueves, ¿cierto? A las 5:30. Y O a gracias. las ¿Cómo se dice? 5:30. Dos formas de decir gracias. Gracias o muchas gracias así, o con la letra G. Ahí, gracias. De esas dos formas. Ahí ya. Listo, voy a aprender harta señal de día. Ya, pues, chiquillos, que estén muy bien. Esto es cuídense. Cuídense. Ahí nos vemos. Chao, chao. Chao. La clase va, un detalle, la clase va a quedar grabada y la vamos a subir a YouTube, así que los que se suscribieron van a tener el aviso de que la clase les va a estar lista para verla. ¿Ya? Listo. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, profe, gracias. Chao. Muchas gracias. No hay de qué. Chao.